Salud amigos y muy buenas tardes. Les habla el licenciado Evans Law, nuevamente desde este su programa Alto y Claro, donde del día de hoy, 12 de enero del año de 2018, año de nuestro Señor Jesucristo. Y también con la finalidad de hacer algunas impresiones y decir las cosas como deben ser y como es una costumbre de este programa. En primer lugar, hace unos días, algunos miembros connotados del constitucionalismo panameño de última generación se presentaron ante la Asamblea Nacional con un proyecto de ley de una supuesta muerte civil. Todo a los corruptos, según ellos, ¿no? Bien, pues deben decirle dos cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que está buscando esta gente? Desvirtuando el interés público y la atención ciudadana con hechos como de esta naturaleza, y no realmente a concentrarse en la defensa de los derechos civiles de las personas y de los derechos humanos, como entre ellos pues el derecho a la libre postulación. Todo esto de la corrupción no es más que una bola de humo que están lanzando los partidos políticos para mantener oculto y desviar la atención sobre el verdadero problema que tenemos. Y el verdadero problema es que mientras estos señores sigan gobernando, evidentemente aquí la corrupción jamás cesará, porque ellos tendrán directamente siempre la cuestión. Con respecto al ridículo proyecto de ley que presentaron, hablando de la famosa muerte civil, de la cual mucha gente no sabe, y yo esperaba de que después de la marcha que tuvieron hubiese cientos de miles de muertos civiles, porque en realidad mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que es eso. No saben mucho ni siquiera lo que es la revocatoria de mandato, que es la patada en el trasero que se le da a un presidente, a un diputado, a un alcalde, a un representante de corregimiento, a cualquier funcionario del Estado que no cumpla con sus labores. Y esta patada se la da al pueblo pidiendo que sea destituido de su cargo, y esa es la única forma. Y ello porque el artículo 2 de nuestra Constitución dice muy claramente que el poder público emana del pueblo, y esa es una forma de ejercer ese derecho. Por el otro lado, quiero darle a nivel docente que explicarle a la gente lo que es la famosa muerte civil. Según el diccionario de Wikipedia y de otros que hemos consultado, la muerte civil consiste en general en la pérdida de los derechos civiles. Supone la pérdida para una persona de su personalidad jurídica, que conlleva la privación general de sus derechos. La persona deja de ser considerada viva a efectos jurídicos, aún mucho antes de su muerte real. Es considerada una ficción jurídica. La muerte civil puede ser aplicada como una pena accesoria a personas condenadas a prisión perpetua o que vayan a ser objeto de la pena de muerte. También ha sido aplicada a personas que ingresan al clero consagrándose a la vida religiosa. La muerte civil trae como consecuencia la pérdida de los derechos del Estado civil, de los derechos de potestad, de los patrimoniales, de los políticos y públicos subjetivos, es decir, prácticamente el estatus de la persona, desde el punto de vista de sus facultades, y será suprimido por el derecho. Esta es una soberana ridiculez que operaba en la época de la Edad Media, y que básicamente a partir del siglo XVII y XVIII fueron derogadas de todas las normas que se establecían, específicamente con el advenimiento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La pregunta que hay, estos ridículos fueron a presentar ante la Asamblea un proyecto de ley que sería muy bueno que lo volvieran, lo llevaran y lo convirtieran en papel higiénico reciclado, y les voy a decir por qué. El artículo 165 de nuestra Carta Magna, y hay que cumplir la Carta Magna, independiente de lo que uno piense, establece que las leyes solamente podrán ser propuestas, o lo que es la iniciativa legislativa, cuando sean orgánicas por comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Y usted puede imaginarse
qué comisión va a admitir la muerte civil de nadie. Segundo, por los ministros de Estado en virtud de la autorización del Consejo de Gabinete, situación que yo veo que es poco menos que imposible. Por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de expedición o reforma de los códigos nacionales. Y para poder hacer la muerte civil tendrías tú que reformar el Código Civil, el Código Electoral, Código Judicial y un montón de códigos más, que sabes, de la familia también, porque evidentemente tú pierdes la patria potestad de tus hijos. Por el Tribunal Electoral, cuando se trata de materia de su competencia, es decir, estos han presentado una choricera, una bola de humo, con la finalidad de darse a saber cuando en realidad lo que están haciendo es una soberana estupidez. Por el otro lado, dice que cuando sean ordinarias las leyes, por cualquier miembro de la Asamblea, y esto no tiene nada de ordinario, por los ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete y por los presidentes de los consejos provinciales en autorización. Lo que estos señores supuestamente estaban hablando, y eso ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer, es de que supuestamente a los que sean corruptos se les lleva al ostracismo. O sea que en pocas palabras no se les habla, no se les vende nada, no se les compra nada, ellos ya no, los hijos ya no le podrán hacer caso, y las mujeres podrán hacer lo que les da la gana porque ya se consideran automáticamente divorciados, ya que se trata de una persona inexistente. Hasta el Estado civil lo perderían. Esto es una estupidez, esto es una estupidez gigantesca, y esas son las cosas que en este país no podemos seguir tolerando. Eso es lo demás. Eso, además de ser una estupidez, es contradictorio de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que en el 6, en su artículo 6, que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Y qué es lo que busca la muerte civil? La anulación de la personalidad jurídica del sujeto. Por el otro lado, también habla de la propiedad privada en el artículo 17, que se le priva. Artículo 21, los derechos políticos, y artículo 29, que establece el reconocimiento de sus derechos. En este sentido estamos claros pues que lo que están tirando es un tremendo strike con la finalidad de que alguien les compre la idea, situación que no va. Ahora, la otra pregunta es, en Panamá realmente la gente está cabreada, como ellos dicen, de la famosa corrupción. Mentira, aquí nadie está cabreado de nada. La gente se cabrea cuando no haya comida, la gente se cabrea cuando no haya medicina, la gente se cabrea cuando no haya atención médica, cuando no haya agua, cuando no haya camino. Es ahí cuando la gente se cabrea. Aquí la gente, muchos no saben ni siquiera lo que es corrupción, y mucho menos van a estar cabreándose de nada. Todo el show que se hizo en la cinta costera no fue más producto que de la manipulación mediática de unos sicarios de la información, como lo fueron estos señores que llaman ahora que vengan los demás. Claro, si los dineros que se gastaron por hacer la publicidad, ¿qué corresponde? ¿A qué respondió esta marcha? A que el presidente de la República no quiere aceptar básicamente los cambios en las postulaciones de las candidatas a magistradas. Tampoco quiere aceptar de que se le imponga, y él tiene toda la razón. La Constitución así lo establece, él lo hace. Si ustedes lo quieren ratificar, ratifíquenlo. Si no lo ratifican, bueno, él llegará el momento que presente. Pero ahora están con el muñequeo y están con la cuestión y la porquería. Señores, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar de alguna manera o de otra. Nosotros no podemos seguir dependiendo de este tipo de cosas, pero tenemos que respaldar la Constitución. Por ahí hay otro grupo de gente que anda de payaso hablando de que se va a poner una quinta papeleta. ¿Y en qué parte de la Constitución habla de la quinta papeleta? Si solamente el 314 que habla de la constituyente dice, establece las 3 formalidades, que son: la primera, que lo convoque el presidente, pero debe tener la mayoría de la Asamblea Legislativa. La segunda, la que lo convoque la Asamblea Legislativa, cosa que tampoco sucederá. Y la tercera, que alguien salga de payaso sin un centavo en el bolsillo a recoger más de 500,000 firmas para que entonces se haga una convocatoria, para que entonces se postulen los mismos que están actualmente y son los responsables de esto. Señores, vamos a ser claros, aquí las cosas no van a funcionar de otra manera, a menos que
el pueblo tome la decisión de elegir solamente en su momento a candidatos independientes que no tengan ningún compromiso con ningún partido político. Es más, señores, fíjense en la manipulación que ha habido. Pero bueno, antes de empezar con esto, vamos a un cambio comercial para explicarle la otra parte.